Hola, ¿cómo están? Yo soy Patricia Pérez Sonarnú, consultora en Made Talents, y te doy la bienvenida a este nuevo programa de InCompany. Ya sabes que InCompany es un programa dedicado a la colaboración y al desarrollo de temas que importan a las organizaciones. Y uno de los temas que importan es la desconexión digital. Y hoy voy a hablar sobre eso y de la importancia de desconectarnos digitalmente por breves periodos de tiempo de esta fuerte tendencia que tenemos a estar constantemente conectados con nuestros aparatos digitales. El concepto de desconexión normalmente lo utilizamos para hacer referencia a un cambio en la rutina, a un corte de las actividades cotidianas, que nos permiten tomar un descanso mental y físico de todas estas tareas que solemos hacer en el día a día. Como por ejemplo cuando nos vamos de vacaciones. Nosotros hacemos una pausa, cortamos con esa inercia y volvemos más recargados, con más energía incluso para afrontar todo este año laboral nuevamente. Sobre todo cuando somos personas que vivimos en grandes ciudades, esta vorágine que se vive en las grandes ciudades, o que tenemos alguna actividad que requiere siempre estar bajo presión. Entonces, ojalá pudiéramos todos desconectar de esta manera, o sobre todo como muestra la foto, ¿no? Es una muy buena opción también. El término digital, en el contexto en el que estamos hablando, esta referencia a lo digital, la tecnología nos ha permitido llegar a lugares que no podíamos antes acceder o que no imaginábamos inclusive, sea para buscar información, sea para comunicarnos a la distancia, sea también para apoyar alguna investigación o difundirla incluso. Es una herramienta muy valiosa y muy útil, pero como todo, siempre hay que usarla correctamente. Todos los excesos, ya lo sabemos muy bien, siempre llevan a tener algún perjuicio. Entonces, esta herramienta tan valiosa podemos usar, deberíamos tener el control de cómo la estamos utilizando. Yo no sé si te ha pasado, pero si no, déjame en los comentarios cuál fue tu experiencia, pero muchas personas apenas se despiertan, lo primero que hacen es mirar su teléfono, mirar los mensajes, chequear los mails, abrir las redes sociales para ver qué es lo que está pasando, antes incluso de saludar a su familia o a los seres queridos con los que convive. También suele ser lo último que hacen a la noche. ¿Les ha pasado esto? ¿Les suena? Pensemos un poquito. Reflexión. Incluso hay personas que se han separado por estos comportamientos, por estar constantemente mirando el teléfono. Genera desconfianza, y eso ha pasado. A veces vemos familias enteras que van a comer a un restaurante, y la intención, por supuesto, es pasar un momento juntos, compartir. Pero luego vemos que cada uno de ellos está con su celular, metido en su celular, y no interactúa, no hay conversación. Nosotros mismos vamos a tomar café con alguien, y lo primero que hacemos es poner el celular arriba de la mesa, por si suena, ¿no? ¿Pasa o no pasa? Pensemos un poquito, déjenme en sus comentarios. ¿Pasa o no pasa esto? Los más conscientes de esta hiperconectividad a veces se excusan, ¿no? Dicen, perdón, pero estoy esperando una llamada. Y a veces no es cierto. A veces sí, pero a veces no. Entonces, estar constantemente conectados se volvió algo tan común que ya lo vemos como normal. Hasta incluso lo utilizamos como excusas, ¿no? Es que no tenía el cargador encima, es que me quedé sin batería, es que no había buena conectividad. Este hábito que tenemos no es inofensivo, no nos engañemos. Se ha demostrado que estar constantemente conectado digitalmente ha limitado la socialización. Hay gente que busca amistades, busca tener amistades a la distancia, más que la interacción que pueda llegar a tener con sus personas más allegadas.
sea familia, sean compañeros de trabajo, los que están yendo a la oficina, sea quien sea. Incluso en el colegio, ¿no? Los compañeros, cómo nos conectamos con nuestros compañeros en la escuela. Por supuesto, esto también afecta a la comunicación. Ya no tenemos una comunicación tan asertiva. Solemos enviar mensajes cortitos, llenos de emojis, para resumir, y estos a veces son malinterpretados o no se entienden muy bien. Entonces la asertividad aquí no estaría funcionando. Algunas personas prefieren los audios, dicen, no, mejor un audio porque muestra los tonos, y estoy completamente de acuerdo. Pero cuidado, porque a veces mandan audios que parecen podcasts largos, y entonces terminamos escuchando la mitad, escuchándolo por pedazos, o no escuchándolos directamente. Estamos muy apurados para escuchar. Fíjate que hace la aplicación a considerar una opción para acelerar estos audios y poder escucharlos en menos tiempo. Pero aquí corremos el riesgo de no darnos cuenta o no tener en cuenta de cómo está la otra persona que nos está comunicando algo, cuál es su estado de ánimo, cuál es su emocionalidad. Nos estamos perdiendo mucho ahí. Y lo importante entonces para destacar sería que nos estamos conectando muy bien digitalmente, cada vez más, pero estamos dejando de lado la conexión personal. Nos estamos desconectando personalmente. Y además, la verdad es que para muchos es más fácil también decir las cosas de frente, decir las cosas a través de un mensaje de texto que decirlas de frente, como se decían antes, ¿no? Claro, estas opciones que nos ofrecen estos medios nos dejan más a resguardo, nos permiten tener un poquito más de valor, nos permiten dar a entender otro tipo de cosas, en vez de hablar asertivamente y comunicarnos personalmente como lo hacíamos antes. Sin darnos cuenta, nos estamos volviendo codependientes. Estamos con el oído ya entrenado para escuchar todo tipo de notificaciones, que la de WhatsApp, la de Twitter, todas las reconocemos muy bien. Y si no llega a sonar, miramos el teléfono, no vaya a ser cosa que no tenga conexión, o que se haya acabado la batería. Hay gente que hasta tiene ansiedad, sufre de ansiedad, porque no tiene un cargador cerca. Eso está también comprobado. Pues, por supuesto, estos son a niveles como más extremos, ¿no? Pero suele pasar. Entonces, fíjate qué importante que es el estar pendiente de esta situación, que en el campo del derecho, por ejemplo, ya esta situación de hiperconectividad la tuvo en cuenta en el derecho laboral. Y aquí vamos, porque lo importante saber aquí es que el derecho a la desconexión nace desde una perspectiva médica, desde una perspectiva clínica, por una cuestión de salud, más que nada, y también para preservar la salud de las personas, algo que afortunadamente está teniéndose mucho en cuenta en los últimos tiempos, ha tenido un gran impulso, y ya estamos viendo una nueva forma de considerar a los colaboradores, de ver así al trabajador, ya no como una máquina dedicada a producir o a generar ganancias o resultados, sino como un ser humano. Para decirlo en términos jurídicos, se lo ve más como una persona, que es lo que somos, la verdad. Entonces, para darle mayor peso y fomentar también a que se cumpla este derecho, ha sido necesario formalizarlo a través de una ley y a través de normas reglamentarias. Lo que intenta el derecho básicamente es aminorar de alguna manera este exceso de esta adicción que estamos desarrollando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el campo laboral, uno de los temas que más se menciona por los colaboradores es el temor a perder el empleo. Es una locura, pero no, es cierto, porque los empleados están constantemente conectados por temor a perder su trabajo. Y esto se suma al hecho de que el no tener a un colaborador disponible fuera del horario laboral
a veces es tomado por los líderes o por los jefes como una falta de compromiso, por falta de interés, por una falta de responsabilidad inclusive. Así de grave está el tema, ¿no? Entonces, ya por suerte se comprobó que la efectividad organizacional no se logra con personas atendiendo todo a todas horas, sino que requiere de un momento de relax, requiere de un corte, requiere de un momento para repararse, por decirlo de alguna manera. Una persona que está estresada, que está poco enfocada, que está constantemente recibiendo información, como lo que nos pasa todos los días, ¿no? Información, información, venta, venta. A veces llegamos hasta, sin darnos cuenta, hasta tener dolores de cabeza. Entonces, una persona que está en ese estado, por supuesto, tampoco le sirve a las empresas. Fíjate que en México, aquí, la falta de una buena organización, de una buena administración del tiempo en las empresas, generó que se considerara como uno de los países en donde se trabaja el mayor número de horas, pero con poca productividad. Eso pasa en México. Y así fue considerado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Esta es una organización internacional que tiene como misión diseñar mejores políticas para una vida mejor. Así que esta es la organización que consideró esto. Y los datos de esta organización revelan que en México el ciudadano promedio trabaja 2.255 horas en el año. Es un poco más de 43 horas a la semana. En esta lista, y considerando los primeros 5, el segundo lugar lo tiene Costa Rica, le sigue Corea del Sur, le sigue Grecia y le sigue Chile. Estos son los 5 primeros países en donde la cantidad de horas que se trabajan son muchísimas para la productividad que se logra. Por eso también resulta necesario reorganizar a los colaboradores de manera que se administre el tiempo mejor para que pasen al servicio de la empresa todas las horas que tengan que pasar, pero las actividades no se extiendan fuera del horario laboral, porque para que ellos después puedan tener ese tiempo para entrenar, para comer mejor, para ver a la familia, para hacer un hobby, incluso para dispersión, ¿no? Para recreación, con fines recreativos. El uso excesivo de las tecnologías trae las que se llaman nuevas enfermedades. Dentro de estas hay muchas, algunas que no se las toma muy en cuenta porque son tenues, pero no dejan por eso de ser preocupaciones. Las primeras que podemos ir mencionando es el síndrome del túnel carpiano. Cuéntenme si algunos de ustedes en algún momento, a mí me pasó, por eso lo sé, no ha sentido adormecimiento de la mano, dolor hasta inclusive en el codo, un hormigueo, una debilidad en la mano. Y esto es a causa de estar constantemente o con el mouse o con el teléfono sosteniéndolo en una posición en la que ni siquiera nos damos cuenta que nos está perjudicando. Otro de las enfermedades o de los problemas que podemos acarrear debido al exceso de la conectividad es daños en la audición. Muchas personas, para no molestar al resto o para inclusive evadirse de los ruidos ambientes, utilizan audífonos o con música a todo volumen, o incluso, aunque no sea con todo volumen, pero el constante escuchar a través de un audífono sí va provocando que el organismo se acostumbre y ya no desarrolle la audición como la debiera desarrollar. La cuestión es que no voy a hablar del procedimiento en sí, pero puede causar hasta sordera, pérdida del equilibrio, también dolores de cabeza y todo lo que se deriva de eso, ¿no? Otro de los problemas es el estrés, la ansiedad, agotamiento, problemas mentales como la depresión, el aislamiento,
la ansiedad, la pérdida de placer. Fíjense los conceptos que cada vez se van aumentando, ¿no? Pero todo eso sí puede llegar a pasar. También sobrepeso y obesidad. Claro, al estar mucho tiempo frente a los dispositivos, somos más proclives a ser más sedentarios, a no caminar la cantidad de kilómetros que debiéramos caminar por día para estar saludables, y todo eso también nos lleva a tener un problema de sobrepeso quizás, o de falta de movimiento. Enfermedades oculares también, resequedad de ojos, más comunes también como la tensión ocular. Bueno, puede ser, la lista es larga, esto también es importante decirlo, genera adicción. No me voy a detener mucho más en las enfermedades, pero sí hay que mencionarlas porque es lo que puede llegar a tocarnos de no tener un buen control en este uso de la tecnología. Aquí traje una tabla que son los hábitos de los usuarios en México, que de acuerdo al último estudio que data de 2020, existen 84.1 millones de internautas en México, y eso representa un 72% de la población de 6 años o más. Es un número considerable, ¿sí? Durante el 2020, que fue el año de la pandemia, como consecuencia del confinamiento, ¿no? Estábamos todos asustados, los usuarios de Internet tuvieron un mayor crecimiento observado de los últimos 5 años. Aquí lo muestra la curva. Ahí está en el informe. Y en cuanto a los hábitos actuales, aquí le traje otra tabla, tenemos que enviar y revisar correos electrónicos es la tercera actividad más popular en Internet, por debajo del acceso a redes sociales y de la mensajería instantánea, es decir, el WhatsApp. Esas son las 3 actividades más habituales en la población mexicana. Estos son datos interesantes porque, bueno, marca una tendencia, marca una clara tendencia a la hiperconectividad, que fue lo que estuve hablando desde empezar esta charla, ¿no? Ahora, la desconexión digital, ¿qué es esto y qué es el derecho a la desconexión digital? ¿Por qué es tan necesario desconectarse? El derecho a la desconexión digital se aprobó por el Senado mexicano el 29 de abril del 2021. Y esto involucra a que todos los trabajadores tengan derecho a la desconexión, garantizando que fuera de ese horario laboral no contesten correos electrónicos, ni mensajes, ni llamadas, ni inclusive no tengan la obligación de ir a reuniones programadas fuera del horario de la jornada, salvo que haya un pacto previo con el líder, ¿no? Por supuesto, siempre vamos a defender aquí el sentido común, las situaciones de emergencia o de urgencia, entonces, pero básicamente lo que protege la ley es que el trabajador en definitiva no se sienta con este temor a poder ser despedido porque necesite tomarse un espacio y desconectarse de los dispositivos electrónicos. Así que esto yo creo que es un avance muy grande para que todos podamos tener una tranquilidad en ese punto. Ahora, si vamos a un poquito de historia, esto no es algo reciente, fue evolucionando a través del tiempo, y como referencias te cuento que algunos países como Francia, Bélgica, Alemania, siempre han tomado la delantera en este tipo de cosas, porque también han sido los primeros en implementar el trabajo remoto o el teletrabajo. Algunos días de la semana ya estaban trabajando desde su casa, y entonces sí, hace un tiempo ya empezaron a preocuparse por esto. Francia, por ejemplo, en 2001 dictó una ley, y esa ley sirvió como punto de partida para toda Europa, que lo fue siguiendo y lo fue modelando de alguna manera. Por ejemplo, España es uno de los grandes defensores de este derecho y es un gran impulsor de todas las medidas que tiendan a preservar
la salud de los colaboradores. Además del medio ambiente, además de un montón de medidas que siempre vamos a ver en las noticias, que España está como a la vanguardia, ¿no? Defendiendo siempre a la salud. En Latinoamérica, por ejemplo, el avance fue un poquito más lento, nosotros siempre vamos como en consecuencia de lo que vamos viendo en Europa, por ejemplo, que son los pioneros, y en México, por ejemplo, recién lo mencioné, se incorporó en este año, en este año no, en el año pasado, en abril de 2021, el artículo 68 bis en la Ley Federal del Trabajo, y esto es lo que contempla este derecho. En Argentina también, en 2021, se dictó una ley que se puso en vigor a partir de julio, creo, del año pasado. Perú, por ejemplo, también la adoptó, este derecho, lo mencionó en un decreto de urgencia, y así una gran cantidad de países fueron considerando este derecho a desconectarnos, por una cuestión de salud, porque todos fueron viendo también que el estrés, todas las enfermedades que acabo de mencionar y derivadas del exceso, son realmente preocupantes en toda la población. En conclusión, yo creo que hemos de reconocer que a partir del 2020 muchas personas hemos tomado conciencia de la importancia de los afectos, de que es bueno estar conectados a través de las redes y estar más cerca de las personas que queremos. Ya en algún momento, por ejemplo, no estábamos en condiciones de ver con la misma frecuencia con la que lo hacíamos antes, y eso nos hizo sufrir. Hemos perdido personas también que queríamos mucho en nuestros círculos familiares y de amistades, y todo eso, claro, ha hecho que repensemos muchas cosas. Y cómo vivimos, los beneficios de la desconexión digital no se limitan solamente al ámbito laboral. Es importante resaltar que también la tecnología es buena para usarla, pero tenemos que facilitarnos la vida, tenemos que utilizarla para nuestro beneficio, no para nuestro perjuicio. Entonces, poner un control en estos usos hoy se hace realmente importante de considerar. Y a veces yo sé que a veces no depende de nosotros solamente, porque las empresas en general son conscientes de que estamos constantemente pegados a Internet, y entonces empiezan estas campañas a través de WhatsApp, de correos, de venta de servicios y de venta de cosas, y a veces es un sábado y nos están llamando de algún banco para ofrecernos algún servicio. Aquí lo importante, yo no estoy de acuerdo con estas metodologías, entiendo que es una cuestión de marketing, pero la verdad es que hay que tener cuidado cuando uno se va metiendo en la intimidad de la gente. No, hoy ya muy pocas personas tienen teléfono fijo, o digamos el celular a casi todo el mundo, entonces considerar que el llamar o el mandar un tipo de mensaje a un teléfono celular también es una invasión a la privacidad, también es una intromisión en la intimidad de las personas. Entonces yo diría, mi consejo es manejarlo con mucho cuidado. Hay beneficios también adicionales que tenemos con la desconexión digital, y yo creo que vale la pena mencionarlos, y uno es que nos permite centrarnos en la vida real. ¿Cuántas veces te quedás mirando la tele o o te enganchás haciendo una actualización o trabajando incluso hasta fuera de hora y no te diste cuenta ni si había sol afuera? O a ir a dar una vuelta, aunque sea para desconectarte un poquito. ¿Cuántas veces te ha pasado? ¿Sí? Esto permite, esta desconexión permite que te des cuenta de la vida real, no estar pendiente tanto de las notificaciones y tomar en conciencia del mismo tiempo que va pasando, ¿no? Eso es una de las ventajas. La otra es que tenemos la posibilidad de actualizar nuestras amistades o nuestras relaciones familiares. Pregúntate cuánto tiempo le dedicaste a esta semana, por ejemplo, a ver cómo estaban tus amigos, o tus padres, o tus abuelos, o tus hijos.
Creo que tomarse el tiempo para tomar estas conversaciones cortas, no hace falta que sean largas, ayuda mucho a afianzar estos lazos, incluso ayuda también a la autoestima, ¿sí? No hace falta tener horas y horas de charla. A veces con un rato es suficiente para, para darnos cuenta de que estamos con los demás seres humanos. Además, aumenta nuestra privacidad, precisamente porque no estamos constantemente compartiendo todo lo que hacemos, ¿no? Con una foto, que siempre estamos comentando, que esto, que lo otro, que aquello. Esto permite también aumentar nuestra privacidad y nuestro momento de reflexiones. Nos permite relajarnos, muchas veces la desconexión digital parece imposible por motivos laborales, pero es importante a veces decir basta, hasta aquí. Yo ahora necesito reducir el estrés y separar también la vida personal de la profesional, ¿no? Y última, bueno, hay muchos otros beneficios, pero de los que voy a mencionar aquí es otro importante, es tener el control, mantener bajo control esta adicción que podemos llegar a tener a la tecnología, relajar la vista, las manos, el cerebro, y tener un momento de relax. Como ves, la desconexión digital tiene muchos beneficios, pero también a veces me dirás cómo hago para practicarla. Bueno, te voy a traer unos tips para ver cómo podemos hacer para fomentarla, ¿no? Por ejemplo, una buena forma de empezar es estableciendo franjas horarias de uso. Es decir, bueno, 2 horas después de cada comida puedo tomarme una hora de desconexión. O al revés, es decir, 2 horas después de cada comida me conecto. Pero diferenciando bien estos horarios. Y por supuesto también tratar de no llevar el dispositivo al dormitorio cuando nos vamos a descansar. Esta es una muy buena manera de empezar a autocontrolar nosotros nuestra hiperconectividad. Si llevas el celular, bueno, tienes la opción de silenciarlo, bajarlo, para que no te molesten mientras dormís. Para distraerte, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, estoy aburrido, tengo un momento, ¿qué hacemos? Candy Crush, ¿no? Bueno, también podemos buscar un hobby diferente, como por ejemplo leer, pintar, dar un paseo, algo que no tenga que ver con lo digital. Ahora, cuando te vas acostumbrando a tener estos espacios, te juro que los empezás a atesorar y mucho. Entonces, solo hay que dar un primer paso, empezar poco a poco, paso a paso, mejor dicho, y vas a lograr tener una vida muchísimo más sana. Una cosa fundamental para tener en cuenta es que tenemos que aprender a poner límites. A poner límites a los demás, pero también límites a nosotros mismos. Ahora hay una ley que nos respalda, ¿no? Que nos dicen, bueno, no tengas tanto miedo, no te vas a quedar sin empleo, en realidad ya sabemos que hay horarios en los que tenés que descansar, pero obviamente no olvidemos tampoco que hay un sentido común, ¿no? Que las urgencias sí las podemos atender e incluso podemos pactar con el empleador tener unos horarios un poco más flexibles, pero sabemos ya que no podemos vivir apagando incendios o vivir de urgencia, necesitamos un momento de más tranquilidad, de más relax. En realidad lo que necesitamos es una sociedad más sana, una sociedad sana para pensar mejor, para tomar mejores decisiones, para hacerle frente a todas estas adversidades que estamos teniendo, para aceptar los cambios también, para tener un mayor espacio para la creatividad. Todo esto hace que uno pueda vivir una vida mejor. Y me gustaría dejarles un mensaje final, que es para que nos quedemos reflexionando un poquito, que es el de ejercer tu derecho a la desconexión digital, no solo laboralmente, sino también socialmente, justamente para que no te desconecte del sentido de vida, de tus propósitos, de eso que te hace levantar a la mañana, de esa motivación para seguir aprendiendo nuevas cosas y nuevas formas de hacer las cosas. Este es mi mensaje para que podamos reflexionar sobre
la importancia de la desconexión digital. Espero que te haya servido. Recordá que podés dejarme tus mensajes, tus comentarios, tus opiniones, y yo las atiendo a todas. Y a suscribirte al canal para estar al tanto de todas las charlas como esta que vamos a compartir este año. Muchísimas gracias.